Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos Blade Runner, el juego de rol, estas reglas básicas, el juego original de Free League, traído aquí, traducido por parte de Devir, en este juego que trata de representar lo que hemos visto en el cine, además contando con las dos películas, ¿vale? La película original y luego la película posterior que pues salió hace ya unos cuantos añitos. Este libro, que no es excesivamente grueso, ¿vale? Pero que sin embargo trae todo lo necesario para poder representar a estos Blade Runner en este futuro noir con retrotecnología que tan atractivo resulta en pantalla, ¿no? Y nos dicen que este es el juego de rol de Blade Runner, un mundo de fantasía noir bañado en neón que de un modo u otro te cortará la respiración. Un mundo evocador de conflictos y contrastes que se atreve a hacer preguntas difíciles e investigar el poder de la empatía, el veneno del miedo y la carga que representa ser humano en tiempos inhumanos. Una zona de recreo icónica e implacable con infinitas posibilidades que te levanta, te abofetea en la cara y te pide que despiertes. ¿Es hora de vivir o de morir? En el juego de rol oficial de Blade Runner situará a los jugadores en las calles de Los Ángeles mientras interpretan el papel de Blade Runners con especialidades, personalidades y recuerdos singulares. El juego básico y su línea de expansiones lleva a los juegos de rol de investigación hasta el límite y proporciona a los jugadores una gama de herramientas que les permite resolver una serie de casos que implican mucho más que retirar a replicantes. Aparte del trabajo policial principal, el juego de rol explorará las temáticas clave de Blade Runner, como son la acción, las intrigas corporativas, el drama existencial de los personajes y los conflictos morales a través de la ambientación y las mecánicas. Todo ello llevará a los personajes, a jugadores, a poner en duda sus amistades, a empatizar con sus enemigos y a explorar la perseverancia de la esperanza y la humanidad. Bueno, abrimos el manual, tenemos en la parte interior de la portada y de la contraportada el mapa de Los Ángeles, que es el entorno por defecto donde se van a desarrollar esta serie de aventuras, bueno, o lo que es el juego. Tenemos por aquí, sobre todo, destacar, ¿no? Evidentemente todos los juegos que nos vienen siempre por parte de Free League, que nos está trayendo traducidos de Vir, desde luego lo que es el aspecto gráfico, el aspecto artístico, ¿no? La dirección artística es soberbia. La enorme calidad de las ilustraciones que contamos en el interior, la maqueta, cómo todo está unido y cómo representa perfectamente el ambiente. Tenemos un pequeño prefacio donde se nos habla por parte de la editorial como en un momento dado, cuando están planificando el futuro de la misma, se plantean qué licencias, ¿no?, les gustaría tener, qué franquicias les gustaría poder adaptar a un juego de rol. Y surgen dos nombres inmediatamente, uno Alien, el juego de rol, que me perdí la caja cuando salió, es una de esas grandes pérdidas que tengo. Y Blade Runner que desde luego pues tiene a muchos adeptos dentro de la propia editorial y se nota el cariño y el mimo con el que ha sido trabajado. Y los ángeles ígneos cayeron. Bueno, tenemos aquí una pequeña introducción de lo que es un Blade Runner y de lo que es la ambientación como tal en la cual nos vamos a encontrar, donde a finales del segundo milenio el mundo se había ido al garete, básicamente a través del cambio climático, de los conflictos políticos, de las guerras, se había acabado con los recursos naturales, se había consumido el planeta como tal, quedando pues un residuo tóxico del mismo, donde la humanidad puso sus ojos en las estrellas y buscó escapar a las mismas, ¿no?, tratando de colonizar el espacio exterior para encontrar una mejor vida. Es ahí donde la Tyrell Corporation, la corporación Tyrell, crea los Nexus, crea a estos seres sintéticos, a estos replicantes, que van a ser los encargados de llevar el trabajo más duro, el trabajo más difícil en esta colonización exterior, donde van a ser utilizados prácticamente como algo reemplazable, como carne de cañón,
en las tareas más desagradecidas posibles, ¿no? Y esto llevará a que esta construcción artificial, esta construcción sintética como son los Nexus, pues sufriera psicosis, una psicosis por como digo, por la labor que se les encomienda y provoca ciertas rebeliones. A esto se le suma que evidentemente pues ahí en la Tierra, en el planeta Tierra y en las colonias exteriores que se están formando, pues evidentemente desavenencias porque pues estas entidades, estos seres están robando el trabajo, ¿no? Se están quedando con el trabajo de los humanos y además hay muchos que se ven obligados a quedarse en la Tierra porque carecen de los recursos necesarios para poder acceder a estos viajes extraplanarios, ¿no? Extraterrestres. Salir de la Tierra es algo realmente caro, lo cual comienza a dividir a la propia raza humana entre los pudientes y los especiales, ¿no? Los especiales que son los que se quedan atrás. Pero es que incluso entre los que se quedan atrás hay una mayor división aún, puesto que también hay pues diferentes posibilidades adquisitivas, ¿no? Y lo que se van construyendo son edificios más grandes, cada vez más altos, que pues empequeñecen los antiguos rascacielos conocidos, donde en las plantas superiores pues vive gente de mayor capacidad, mientras que cuanto más abajo bajas, cuanto más bajas te vas encontrando con las castas inferiores menos pudientes, ¿no? Dentro de un mismo edificio, el contraste, dependiendo de la planta en la que estés, pues puede ser realmente excepcional. Tenemos por aquí lo que son los conflictos que se van a ir dando, donde una bomba sucia pretende ser detonada sobre la ciudad de Los Ángeles, pero es interceptada previamente y detona sobre Las Vegas, ¿no? Provocando que pues una lluvia tóxica nuclear pues prácticamente arrase con toda la ciudad. Y aunque nunca se llegó a dictaminar quién fue la mano detrás de este ataque, pues evidentemente se utilizó por parte de grupos supremacistas humanos para atacar a los Nexus y tratar de culparles. Es ahí donde saldría una nueva remesa de Nexus, los Nexus 6, donde esta corporación Tyrell les puso una vida limitada, ¿no? Solamente podrían funcionar durante 4 años y digamos que se apagarían, se cancelarían. Y aparte se les prohibiría la presencia en la Tierra, creándose la unidad de detención de replicantes con los Blade Runners por parte de la ONU, que evidentemente pues aquí ya comenzamos con lo que sería el tropo principal dentro de este juego. Y es ahí donde llegaríamos a los sucesos de la primera película, de la película original, donde un replicante rebelde, que es Roy Batty, acaba con la vida del Don Tyrell, que es el creador de los Nexus, ¿no? Es un poco de esa forma poética de acabar con tu creador, ¿no? Aunque posteriormente sería retirado por parte de un Blade Runner que es este Dick Recar, ¿no? Algo así se llamaba Harrison Ford en la película. Después de eso, vamos a llegar al momento más oscuro, que es el gran apagón. Esto a mí principalmente me gusta mucho porque justifica un poco la estética de la película. Lo que te dicen es que se detona un pulso electromagnético sobre el cielo de la ciudad, provocando un gran apagón de tecnología, acabando con las redes de comunicación, acabando con la tecnología más puntera, lo cual genera un sentimiento encontrado dentro de los ciudadanos que recurren a una retrotecnología para poder seguir adelante, ¿no? No volviendo a confiar totalmente en lo que es la tecnología más puntera, puesto que han descubierto que pues es fallible, ¿no? Y esto, como digo, justifica bastante lo que es la estética de las películas, la estética de lo que vamos a encontrar aquí. Bueno, tenemos por aquí lo que es la cronología, un poco más extendida de lo que os he contado, y llegaríamos a lo que sería la segunda película, donde ya aparece la Wallace Corporation, donde Neander Wallace, que es una especie de visionario, pues libera
libera una serie de patentes, entre ellas pues la de unos cultivos que son muy nutritivos y que tienen la capacidad de crecer en estos suelos tóxicos a lo que ha quedado reducida la Tierra, ¿no? Por lo cual resuelve la hambruna mundial. Y aparte genera una especie de IAs de acompañamiento que pues son lo que vemos en la película con Ana de Armas. Y utilizando todo el poder que ha adquirido y todo el prestigio que ha adquirido, consigue que la ONU levante la prohibición de la presencia de Nexus en la Tierra cuando presenta la nueva gama de Nexus, que son los Nexus 9, unos sintéticos, bueno, unos replicantes, que son mucho más seguros, a los cuales se les ha introducido una memoria, una serie de recuerdos para que puedan funcionar sin caer en la psicosis en la que caían los modelos antiguos. Y tal es el grado de aceptación que reciben que incluso pasan a formar parte del cuerpo de Blade Runners, ¿no? No hay nada que transmita más confianza que un Nexus 9 acabando con los antiguos replicantes, ¿no? Es como están de nuestro lado, ¿no? Y básicamente ese sería la ambientación hasta el momento dentro de lo que es el propio juego y que, como digo, justifica, ¿no? Justifica perfectamente todas y cada una de las decisiones que se han tomado dentro del mismo. Tenemos lo que es el Blade Runner, que principalmente este es un juego de investigación, es un juego de descubrimiento interior, de conflictos morales, ¿vale? Donde lo que es el caso es pues el gancho que se utiliza para llevar a esa intromisión interna para saber lo que es humano, lo que es la vida, lo que es el alma, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las temáticas principales nos dicen que esto es acción de ciencia ficción, drama de personajes, intrigas corporativas, conflictos morales e introspección del alma, ¿vale? Es un juego sobre hacerte preguntas, no sobre resolver una investigación, que es simplemente la justificación que se utiliza para desarrollar todo lo demás. Un poco de explicación de que es un juego de rol y tal. Y ya comenzaríamos a crear a nuestro Blade Runner, que podemos hacerlo eligiendo cada una de las cosas o podemos hacerlo de manera aleatoria, que he comprobado, la verdad es que se tarda muy poquito, se tarda muy poquito en hacerlo. Vamos a tener una serie de arquetipos que va a depender de que seas humano o replicante, puesto que puedes ser humano o replicante. Dependiendo de los años que lleves en el cuerpo, pues eso te favorecerá a la hora de tener mayor valor en atributos o mayor valor en habilidades y las especialidades que puedas adquirir. Y una de las cosas características, si bien este juego utiliza el sistema Gear Zero Engine clásico y habitual de Free League, que por ejemplo hemos visto en juegos como Mutant Gear Zero o Forbidden Lands o el propio The Walking Dead, va a variar bastante, ¿vale? Va a variar bastante con respecto a cada una de las diferentes iteraciones que hemos visto en el resto de juegos. En este caso vamos a tener dentro de lo que son nuestros atributos, si bien en el resto de juegos del Gear Zero Engine solamente utilizábamos dados de 6, aquí vamos a poder utilizar dados de 6, de 8, de 10 y de 12. Que van a tener un nivel, digamos que el nivel D es para un dado de 6, el nivel C para un dado de 8, el nivel B para un dado de 10, el nivel A para un dado de 12. Que luego veremos cómo funciona con el sistema. Exactamente igual con las habilidades, que van a tener ese valor D, C, B, A, dependiendo de que sea un dado de 6, dado de 8, dado de 10, dado de 12. Vamos a seguir con las tablas aleatorias, que por ejemplo una de las cosas importantes aquí es crear un recuerdo clave, que vamos a poder tener a través de esta serie de tablas, la creación o inspiración para crear el mismo, ¿no? Y que yo os digo, después de probarlo, la verdad es que es muy interesante y da mucho juego, y utilizado dentro de la partida, los recuerdos clave, la relación clave que tiene que tener el personaje con otro PNJ. Como digo, sí que va a ayudar y sí que va a favorecer dentro de lo que es la partida este uso del mismo, puesto que va a dar mucho juego. Asimismo tendrá un objeto distintivo
que le podrá favorecer en un momento dado. Pequeños toques finales y tenemos lo que sería la mejora. Aquí vamos a tener dos partes, vamos a tener puntos de ascenso y puntos de humanidad. Los puntos de ascenso nos ayudan dentro de lo que es el cuerpo para mejorar dentro del mismo y tener acceso a mayores recursos, y los puntos de humanidad que nos van a poder permitir mejorar nuestras habilidades. No los atributos, que ya no van a cambiar, pero sí las habilidades. Por lo general van en conflicto, ¿vale? Cuando hacemos algo que sea humano nos suele costar puntos de ascenso, que pueden bajar, y cuando hacemos algo que nos beneficia dentro del cuerpo suele perjudicarnos en cuanto a nuestra propia humanidad. Y en ese juego, en ese equilibrio, nos movemos. Tenemos los arquetipos que podemos utilizar dentro del juego para crear a nuestros personajes, que como veis va a ser muy sencillito aparte de lo que ya hemos visto. Ya os digo que la creación de personajes es muy rápida. Donde tenemos analistas, interlingüos, doxis, ejecutores, solucionadores, inspectores o malhechores. Tenemos lo que es el sistema. Ya os digo que el sistema varía bastante de las iteraciones anteriores que hemos visto del sistema Year Zero Engine, donde solamente vamos a formar una reserva de 2 dados de manera habitual. Vamos a coger el dado de nuestra habilidad, vamos a coger el dado del atributo que esté vinculado con la habilidad que estemos utilizando. Y vamos a tirar esos 2 dados. Eso es lo general. Luego vamos a ver que se puede tirar alguno más o alguno menos. Pero por lo general solamente vamos a tirar 2 dados. ¿Y cuál es la forma de obtener éxito? Pues teniendo un 6. Si tenemos un 6 en cualquiera de los dados, supondrá un éxito. Si tenemos más 6, pues serán 2 éxitos. Ahora bien, si sacamos 10 o más, esos serán 2 éxitos en el mismo dado, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo tiramos un dado de 10 y un dado de 6, en el dado de 6 tenemos un 2 y en el dado de 10 tenemos un 10, habremos obtenido 2 éxitos por el dado de 10. Si en el dado de 10 obtenemos un 10 y en el dado de 6 un 6, pues tendremos 3 éxitos, 2 por el dado de 10, que hemos obtenido un 10, y un éxito por el 6 del dado de 6. Como veis, para tener 2 éxitos en un solo dado, pues necesitamos que el dado sea como mínimo de 10 o de 12. Con un dado de 8 o un dado de 6 no se pueden tener 2 éxitos, solamente se podría tener uno. Y esto pues nos permitirá haber obtenido éxito dentro de la tirada que estemos realizando. Como os digo, puede tirarse algún dado más. Si tiramos con ventaja, entonces añadiremos un dado más que será igual al menor dado de los dos, ¿vale? Si estamos tirando un dado de 10 por nuestro atributo y un dado de 6 por nuestra habilidad, pues sumamos otro dado de 6. Si estamos tirando un dado de 8 y un dado de 12, pues sumaremos otro dado de 8. Y si tenemos desventaja, quitaremos el dado menor, el dado de menor valor que tengamos. Es decir, en este caso, pues si tiramos un dado de 10 o un dado de 6, pues quitaríamos el dado de 6 y solamente tiraríamos con el dado de 10. Una de las gracias del sistema Year Zero Engine es poder forzar la tirada. Forzar la tirada significa que cuando has fallado o no has obtenido los suficientes éxitos que necesitabas o que requerías, puedes volver a tirar. Pero evidentemente no se pueden tirar los unos que hayas obtenido dentro de la tirada que hayas realizado, solamente los valores que no sean 1 o que no sean éxito, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si, por ejemplo, has obtenido un 6 en un dado de 12, pues sí que podrías volver a tirarlo tratando de buscar que te salgan 2 éxitos, pero eso ya queda en ti. ¿Y qué ocurre? Que cuando saques un 1 en esos dados, después de haber forzado la tirada, vas a sufrir pues algo malo. En el caso de que sea una tirada relacionada con un atributo de fuerza o agilidad, sufrirás daño físico. Si está relacionado con un atributo de empatía o inteligencia, vas a sufrir estrés, que bajará tu determinación. Tenemos 2 valores, salud y determinación, que se calculan pues dependiendo de esos atributos, de fuerza y agilidad, salud, de inteligencia, empatía, determinación. Básicamente se suma el valor máximo de los dados que tengamos y se dividen entre 4. Características particulares. El hecho de que los replicantes solamente pueden sufrir estrés, ¿vale? Cuando fuercen la tirada. Da igual que los atributos vinculados sea fuerza o agilidad.
Si es fuerza o agilidad, lo normal es que los humanos sufran daño físico, pero los replicantes sufrirán estrés en cualquiera de las situaciones en las que fuercen una tirada. Y además tienen otra característica peculiar, que es el hecho de que los humanos solamente pueden forzar una vez la tirada, los replicantes pueden forzarla 2 veces. Pero evidentemente teniendo en cuenta eso, lo de los unos, ¿vale? Las ventajas y desventajas, las tiradas opuestas, quien más éxito saque. Las habilidades que vamos a tener, pues fortaleza con fuerza, resistencia con fuerza, asistencia médica con inteligencia, perspicacia con empatía, y conducción es la única habilidad que no está vinculada a un atributo, sino que está vinculada a la maniobrabilidad del vehículo que estemos utilizando. Tenemos aquí las especialidades que podemos utilizar y pasaríamos al sistema de combate, donde vamos a tener 2 tipos de combate, el combate cuerpo a cuerpo y el combate a distancia. El combate cuerpo a cuerpo siempre se resuelve mediante una tirada enfrentada, que aquel que obtenga más éxitos es el que hace daño al otro. Mientras que combate a distancia es una tirada como tal, ¿no? Si tienes éxito impactas y pues restarás el daño que cause el arma. ¿Qué ocurre? Que si dentro de la tirada obtienes 2 éxitos o más, ¿vale? O en una tirada enfrentada sacas 2 éxitos o más que tu rival, o en una tirada de combate a distancia sacas 2 éxitos, se considera un impacto crítico, y un impacto crítico causa una herida crítica. También se causa herida crítica cuando bajes a 0 el valor de salud del rival. O el tuyo, ¿no? Evidentemente. Y ahí tienes las heridas críticas contundentes o perforantes, dependiendo de lo que estés utilizando. Y con el estrés pasa igual, ¿no? Dependiendo de las situaciones que te puedan generar estrés. Si tu estrés cae a 0, tendrás que hacer dependiendo de los factores de estrés a los cuales estés, te hayas visto enfrentado, pues tendrás unas tablas de estrés, de efectos de estrés, que son diferentes las de humanos y replicantes. Luego hay otra serie de peligros como explosiones, caídas, fuego, daños críticos en vehículo para combate entre los spinners, ¿no? Estos coches voladores. Y las maniobras de persecución, que aquí sí que se explayan bastante, tanto si es persecución a pie, persecución en vehículo por tierra, persecución aérea, donde vamos a tener esta serie de tablas, y luego veremos dentro de la caja de inicio que hay unas cartas que ya te vienen toda esta serie de obstáculos y de maniobras que puedes tener dentro de esa persecución. Tenemos la historia de 2 ciudades, en este caso tenemos a Los Ángeles, ¿vale? La ciudad de Los Ángeles, como ya os he explicado, pues es una ciudad que ha tirado hacia arriba, ¿no? En ese ambiente lisérgico, onírico, quimérico, en el cual se halla toda la sempiterna niebla que la rodea, con los gigantescos proyectores de holopublicidad al cielo y las llamaradas de fuego de la industria que está enclavada en medio de edificios de apartamentos. No, todo esto que ya hemos visto en las películas, y que como estas gigantescas moles de acero y cemento que se elevan a los cielos y que empequeñecen los antiguos rascacielos, donde se ha fundido, ¿no? Se han llegado a unir varios rascacielos para poder tener los cimientos para construir un edificio aún mayor, y que dividen tanto en castas, ¿no? En clases sociales, dependiendo de en qué piso vivas, ¿no? Es la gran división, como veis. Bueno, tenemos por aquí todo lo que es la tecnología, todo lo que es la forma de vida en el mismo. Y vamos a tener divididos por distritos todo lo que son Los Ángeles, que estos distritos, como el barrio central, por aquí tenemos una habitación o un piso de ejemplo, el barrio industrial, Chinatown, el barrio comercial, el barrio del entretenimiento, el barrio de las artes,
Tenemos el muro marítimo de Sepúlveda, como ya hemos hablado, aquí el cambio climático pues, ha elevado las aguas y ha anegado grandes partes de la costa. En este caso, lo que se levantó fue un gigantesco muro para tratar de contenerlo, ¿no? Y alrededor de este muro pues, se han construido una serie de chabolas que tendrán importancia especialmente en la segunda caja. Más allá del centro, la meseta de basura de San Diego, incluso viajar al mundo exterior, aunque ya te dicen que bueno, que esto te lo presentan, pero que realmente no está pensado para que el Blade Runner salga, ¿no? Que eso ya iría por tu cuenta porque realmente no te dan más información que lo pequeño que te muestran por aquí. Los grupos de influencia que nos vamos a encontrar con este Neander Wallace dentro de la Wallace Corporation y sus ambiciones, agencias gubernamentales. Evidentemente los personajes pertenecerán a la unidad de detención de replicantes dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles como Blade Runners. Grupos de presión, medios de comunicación, empresas criminales, la Wallace Corporation, los replicantes del Nexus 1 al Nexus 5, el Nexus 6, el Nexus 7 que prácticamente no se le menciona porque parece que se saltó, ¿no? Es como en el Windows que de repente hay números que se saltan, ¿no? Pues parece que fue algo parecido. Los Nexus 8, que son los Nexus rebeldes a los cuales hay que retirar, mientras que los Nexus 9, que llevan un año en funcionamiento, pues parece que no han dado ningún problema todavía, ¿no? Tenemos por aquí alguna ayuda de juego y la investigación del caso. No deja de ser un juego donde se quieren plantear preguntas existenciales, ¿vale? Dentro del mismo, pero que no deja de ser un juego donde interpretas a un policía. Y vas a tener que resolver casos. Y esos casos, bueno, dentro de la sede central de la unidad de detención de replicantes, cómo funciona la misma, cómo está la división, los recursos de Wallace y la cámara de recuerdos a la cual puedes acudir para entender mejor a los replicantes. El uso de los recursos del Departamento de Policía de Los Ángeles, donde vas a poder obtener cosas a través de esos puntos de ascenso que has podido obtener, aunque también se pueden cambiar por los puntos Shingen, que los puntos Shingen es el dinero, ¿vale? Dentro de este juego. Lo que ocurre es que si utilizas los puntos Shingen y fallas esa tirada de contactos, ¿no? O de tecnología que vayas a utilizar para tratar de conseguir lo que estás buscando, pues a ver, es un soborno, te van a pillar y te van a meter un puro, ¿no? Cómo te puedes valer de activos, cómo labrarte una reputación, los procedimientos habituales para investigar un caso, cómo currarte la escena del crimen y cómo manejarla. Y ya una serie de herramientas del oficio donde van a presentarnos la tecnología que podemos utilizar, sobre todo lo que es el asistente de integración de conocimiento, que es esa especie de ordenador portátil que te va a poner en contacto con el muro Esper. El muro Esper, que es, digamos, la central de inteligencia del propio departamento de policía, donde vas a poder utilizar ese gigantesco ordenador central para tratar imágenes, para obtener información, ¿vale? Que va a ser importante. Aquí tenemos la máquina Voight-Kampff, que es muy famosa de la primera película, donde se hacían esos análisis de empatía para determinar si un ser era un replicante o no. Realmente ya están obsoletos, puesto que los Nexus de modelos inferiores al 8 se supone que ya han desaparecido, puesto que su esperanza de vida ya se ha cumplido, y los Nexus 8 normalmente se les identifica por la retina, llevan un número de serie en la retina, por lo cual es mucho más sencillo determinar si es un Nexus o no. Por lo que estas máquinas están obsoletas. Y las pruebas de referencia que pueden tener los Nexus 9 dentro del propio departamento para ser calibrados en el caso de que sea necesario. El tipo de armas que se utilizan, sobre todo lo que son los blaster utilizados por los Blade Runners, las armas de combate cuerpo a cuerpo, servicios médicos, lo que digo, el muro Esper, donde pueden sacar toda la información necesaria. Apoyo sintético, como habéis visto, hay tablas de críticos contundentes, de críticos perforantes, eso puede provocar amputaciones o daños realmente severos, y pues hay prostéticos, ¿no? Implantes que pueden solucionarlos.
El compañero perfecto con esas IAs, el Spinner, que es este coche volador tan clásico. Tenemos aquí varios modelos, transporte público, un poco de guía de compras sobre los barrios comerciales y consejos para dirigir el juego, sobre todo para crear el ambiente, para la anatomía del caso, cómo interpretar las investigaciones, el combate, las persecuciones, los sucesos de descanso. Algo muy importante dentro del juego es el hecho de que el tiempo está dividido en 4 ciclos dentro del día: mañana, tarde, noche y madrugada, y se supone que los investigadores van a poder utilizar 3 ciclos. Más allá del tercer ciclo, cada ciclo que utilicen les va a costar un punto de estrés, puesto que no están descansando. Pero en esos descansos, si se toman ese ciclo para descansar, se pueden utilizar sucesos de descanso que pueden meter por medio a sus relaciones clave o a sus recuerdos, ¿vale? Los recuerdos creados. Lo cual te ayuda muchísimo dentro de lo que es el juego a desarrollar narrativamente la personalidad del personaje, ¿vale? Y que os lo digo, después de probarlo, da mucho juego y la verdad es que es muy divertido. Bueno, puntos de ascenso y humanidad, algunos PNJs típicos, y tenemos un generador de archivos del caso donde vamos a tener una serie de tablas aleatorias, puesto que dentro de este libro no tenemos una aventura introductoria. Ya directamente te dicen que te vayas a la caja de inicio si quieres comenzar a jugar. O tienes estas tablas aleatorias para crear tu propio caso y poder llevarlo a la mesa. Que, como digo, pues tenemos todas estas tablas que te van a dar esa idea para poder utilizarla. Tenemos el índice, tenemos la hoja de personaje, tenemos la hoja de ciclos para contabilizar dónde han ido, qué han visitado y qué pistas han obtenido. Y por último tenemos el mapa de Los Ángeles, como ya habíamos visto en el interior de la portada. Bueno, y este es todo el contenido de este Blade Runner juego de rol, las reglas básicas, un juego realmente interesante. Personalmente me parece la mejor iteración del sistema Year Zero Engine. Ya habéis visto que varía bastante de otros juegos que hemos visto en el canal, como Forbidden Lands, como Mutant Year Zero, como Coriolis, como The Walking Dead. Que aquí en esta casa somos Free League Lovers, ¿vale? Nos gusta mucho el trabajo de esta editorial sueca, que tenemos la suerte de que nos traigan aquí traducido. Y que, como digo, para mí es la mejor iteración del sistema Year Zero Engine que he visto hasta la actualidad. Desde luego me parece que lo han simplificado bastante, pero sin perder matices, ¿no? Que dentro de lo que es la tirada es una tirada sencilla, una tirada que funciona muy bien y lo suficientemente profunda como para poder representar todos y cada uno de los matices dentro del juego. Estéticamente el juego es una maravilla, es una preciosidad. Lo habéis visto, la calidad de las ilustraciones, de la maqueta, cómo se mezcla todo, cómo todo es orgánico, cómo todo tiene sentido de continuidad y desde luego te ayuda mucho a meterte dentro del tono del ambiente del juego. El contenido es lo suficiente que se ha podido sacar. Evidentemente aquí estamos hablando de 2 películas y pues se ha utilizado todo lo posible. Es cierto que el juego está prefijado para jugar ya después de la segunda película, aunque no habría demasiados problemas para poder jugar en una etapa anterior, ¿vale? Pero que digamos que prefija, ¿no? lo que es el tiempo de juego ya a partir de esa segunda película. Y desde luego te da las suficientes herramientas como para poder crear tus propias partidas, para poder utilizar este mundo con las localizaciones, con las diferentes facciones que están entre medias, con esa descripción bastante detallada de lo que son los diferentes distritos en los que se divide Los Ángeles y todas las posibilidades que te pueden dar. Así que la verdad es que es un manual muy completo que pues va a hacer las delicias, ¿no? De los aficionados, no solo de Blade Runner, sino también del género policíaco. Del género policíaco donde se esfuerza de una manera ímproba en pues darte
todas esas herramientas, ¿no? Aun cuando ya te avisa de que esto es una excusa, ¿no? Lo que es la investigación es una excusa para poder generar preguntas más trascendentes, preguntas más sobre el género humano, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el alma, ¿no? Que desde luego se utiliza lo que es esa creación de recuerdos, ese contacto clave, ¿no? Esa persona querida, que desde luego va a ayudar mucho, ¿no? Luego a la hora de llevarlo a la mesa y desde luego, como digo, te dota de todo lo necesario para poder hacerlo. Aún así, ya os aviso que dentro de lo que es la caja de inicio del primer caso, que es la de sueños eléctricos, realmente no es necesario este manual, puesto que ya te trae todo lo necesario y suficiente para poder jugar de manera inmediata. Pero desde luego sí que es un añadido enorme, puesto que te va a ampliar mucho, te va a dotar de esas herramientas para poder improvisar, ¿no? Para poder generar y para poder llevarlo a otro nivel. Por lo cual yo desde luego lo recomiendo, me parece, después de jugarlo, un juego que está muy bien, que está muy bien creado, muy bien diseñado y que en la mesa funciona perfectamente. Bueno, esta es mi reseña de Blade Runner, el juego de rol, estas reglas básicas que desde luego creo que es una excelente opción si estáis mirando algún juego de rol para añadir a vuestra biblioteca rolera. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.